Hoy vamos a hablar de una estrategia que usamos en infectología, que es el programa de uso racional de antibióticos. Muchas veces de pronto lo han escuchado como simplemente como un PROA, pero a veces uno les habla de PROA y la gente dice, pero ¿cómo sí? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es esa, la estrategia del PROA? ¿Qué quiere decir? Entonces, vamos a ver de dónde surge la necesidad de tener una estrategia como estas. Esto no es nuevo. Realmente, cuando uno ve las primeras publicaciones del Surviving Sepsis, siempre, o sea, esto viene ya hace muchos años, hace más o menos unos 15 años, que siempre hay un apartado especial sobre el paciente séptico, donde la recomendación muy puntualmente dice, cuando ustedes identifiquen un paciente séptico o en choque séptico, durante esa primera hora, lo ideal es empezar antibiótico. Hasta ahí es como lo que siempre nos han dicho. Y uno dice, bueno, listo, perfecto. Ya sabemos, identifico al paciente séptico, le pongo antibiótico. Muy sencillo. Pero cuando uno va a mirar la extensión de ese raciocinio, realmente lo que dice amplifica un poquito más. Porque dice, ¿cuál es la idea de iniciar el antibiótico? Disminuir la mortalidad en esa primera hora. Pero lo que uno no revisa de pronto a más profundidad es cuando uno ve esa indicación más extendida, no solamente dice inicie el antibiótico prontamente, sino que además la extensión de la recomendación es que hay que iniciar antibiótico rápidamente, pero hay que iniciar el antibiótico que le sirva al paciente, pero que además no le vaya a hacer daño, que no le vaya a hacer daño renal, que no vaya a hacer alergia, que hay que prevenirle la presentación de infecciones por colitis pseudomembranosa, etcétera, etcétera. Y además, algo que obviamente está mucho más en furor, es tenemos que prevenir la aparición de resistencia bacteriana. O sea que ya la recomendación como que no es tan sencillo, no es solamente iniciar antibiótico y punto. Hay que saber qué antibiótico escoger. Pero a esto le sumamos otra dificultad más y es que identificar pacientes verdaderamente escépticos no es tan difícil, no es tan fácil, perdón, no es tan fácil, que eso es la otra. Entonces uno dice, ok, ya aquí nos enfrentamos a otra dificultad adicional y por supuesto todos los actores que trabajan en urgencias tienen que enfrentarse a esto y esto es realmente más complicado de lo que suena. Miren, por ejemplo, esta carta al editor. En este caso solamente lo traje por motivos de tiempo, solamente traje uno de los ejemplos de 369 casos donde 76 pacientes tenían clínicamente sepsis, adecuadamente se identificaron solamente 17 casos. De los 76, solamente 17. Y no estoy hablando solamente del servicio de urgencias. Fíjense que en diferentes escenarios, urgencias, hospitalización general e incluso unidad de cuidado intensivo, no superamos el 40% de identificar a un paciente verdaderamente escéptico. O sea que identificar solamente para tener esa indicación, no la tenemos nada fácil. Ahora, ¿de dónde viene esta indicación de iniciar el antibiótico rápidamente? Porque ya poniéndolo en números, por cada hora que pasa el paciente séptico sin antibiótico, si no tiene vasopresores, el OR de mortalidad aumenta en 1 y si tiene vasopresores en un 1.4 cada hora que pase sin antibiótico. Entonces tenemos una indicación muy fuerte para iniciar antibiótico. Y eso lo hemos visto en varios artículos. Este traje uno solamente como para demostrarles. En el momento que empieza la hipotensión, cada hora que pasa, la mortalidad aumenta progresivamente, casi al punto que si superamos las 36 horas sin antibiótico, la mortalidad es casi del 100%. Entonces, limitando todo esto que hemos dicho es que la indicación es, usted tiene que iniciar rápido, pero partimos de la premisa que identificar a un paciente escéptico no es fácil. No solamente hay que iniciar rápido, sino que hay que iniciarlo adecuadamente. Pero que además usted tiene que prevenir que lo que está haciendo no le esté haciendo daño a su paciente. O sea que hay que ajustar el antibiótico acorde. Y si además el paciente no es infeccioso, pues hay que suspender el antibiótico. Entonces, nuevamente partimos de una premisa muy complicada y ahí el camino hasta tomar estas decisiones es bastante complejo. De aquí es donde surgen las estrategias de lo que llamamos el PROA. ¿Y qué es lo que quiere entonces? ¿Qué quiere decir un programa de uso racional de antibióticos? Esa es una estrategia. Y esto lo tomé de los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud,
donde se define que es una estrategia que busca la optimización del uso de los antimicrobianos para mejorar los resultados clínicos, reducir los efectos adversos, disminuir la resistencia antibiótica y además disminuir los costos institucionales. Es decir, es una estrategia que busca suplir los problemas que teníamos, que les comentaba al comienzo. Ahí vamos a cumplirlos todos. Entonces vamos a hablar cómo es un PROA en general. O sea, en qué consiste el PROA en general y luego lo ajustamos al servicio de urgencias. Para implantar un PROA tenemos que tener unas fases, pues inicialmente, la actividad es preimplementación, la evaluación inicial, la ejecución, la evaluación de esta ejecución y por supuesto los planes de mejora. Y en las actividades preimplementación, lo primero que uno tiene que hacer, obviamente, es la socialización de que vamos a implementar esta estrategia. Es decir, hay que reunirnos con los directivos, con los jefes de servicios, comentarles qué es el PROA, cuáles son los beneficios y cuáles son las actividades que vamos a hacer, porque de ahí hay que partir todo. Luego viene la conformación del equipo que va a encargarse del PROA y aquí vamos a mirar si tenemos la capacidad técnica y tecnológica y la asignación de los recursos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando hablamos de garantía de capacidad técnica y tecnológica es qué laboratorios tenemos, cómo tomamos las muestras, qué cultivos tenemos, cómo es la historia clínica, podemos medir niveles de vancomicina, por ejemplo, o de aminoglicósidos, qué biomarcadores tenemos, porque la idea es que todo esto lo podamos medir, todo lo podemos cuantificar, todo esto lo volvemos indicadores y estas son las acciones que nos va a llevar a que todos hablemos el mismo idioma. Cuando uno va a formar el equipo, lo importante son las funciones que les vamos a designar. Cuando hablamos de un equipo, entonces, el equipo está designado a diseñar el PROA. ¿Cómo vamos a adaptar el PROA a cada institución? ¿Qué tenemos? ¿Qué capacidad tenemos? ¿Qué personal tenemos? ¿Cómo lo vamos a adaptar dependiendo de cada nivel de atención? Primero, segundo, tercer nivel de atención. La institucionalización, vamos a mostrarles a la parte directiva, a la parte ejecutiva, cómo vamos a formarlo del PROA. Y luego viene ahí sí la difusión, cómo vamos a extender esto que vamos a hacer con el resto de la institución, con los demás servicios, a demostrarles a los demás qué son lo que vamos a hacer para que ellos estén pendientes cuando pasemos y uno les dice, bueno, es que somos los de PROA. ¿Cómo así? O sea, ¿y eso qué quiere decir? No, 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 eso es parte de la difusión, que ellos sepan que estamos haciendo qué es lo que queremos hacer desde el punto de vista del PROA. Por supuesto, la ejecución, hay que definir cómo se van a hacer las rondas, cómo se van a hacer las reuniones, cada cuánto. Y por supuesto, el seguimiento de la evaluación, cada cuánto lo vamos a medir, qué indicadores vamos a tomar y qué actitudes vamos a tomar al respecto. Ahora, ¿qué equipo debería tener el PROA? Por supuesto, el profesional en infectología, si se puede tener, yo sé que en todas las instituciones contar con un infectólogo de pronto no es tan sencillo, pero por lo menos si pudiéramos contar, así sea como asesoría, sería lo ideal. Por supuesto, jefe de enfermería, el profesional en microbiología, un químico farmacéutico, el representante administrativo. Necesitamos una mano derecha que nos ayude a conectar arriba. Entonces, sí es importante tener un representante administrativo, un epidemiólogo y un líder de capacitación. Lo ideal del líder de capacitación es que se encargue, por ejemplo, de la parte educativa, que los demás servicios se enteren qué es lo que estamos haciendo. Ya teniendo estas fases, pasamos a la evaluación inicial. Incluso los lineamientos técnicos nos dan una lista de chequeo y ahí podemos mirar, bueno, cómo estamos en el equipo. Ya lo tenemos completo, qué nos hace falta, qué tenemos o cómo tenemos en esta institución para poder armar el PROA. Sí, no, qué podemos chulear. Cuando, hay, eh, cuando hablamos de la capacidad técnica, tenemos donde reunirnos, de dónde estamos sacando los datos, tenemos historia clínica sistematizada, cómo estamos midiendo la resistencia bacteriana, tenemos HUNET, ¿sí? En la capacidad tecnológica, qué sistemas tenemos en los laboratorios, cómo medimos la resistencia bacteriana, tenemos cultivos, tenemos pruebas rápidas, qué biomarcadores tenemos, podemos cuantificar niveles de algunos de los antibióticos, porque
Todo esto, lo ideal es poder estandarizarlo, volverlo un indicador. Estamos mejorando, estamos usando más antibióticos, lo estamos usando menos, lo estamos usando bien. Esta es la idea con esta primera lista de chequeo. Y de ahí ya pasamos, ya teniendo todo chequeado, arrancamos a ejecutar el PROA. ¿Qué podemos hacer para iniciar? En la oficialización, lo ideal es desarrollar guías de manejo, algoritmos de tratamiento, sistematizar la historia clínica y, por supuesto, idear protocolos de manejo. Nuevamente, entre más estandaricemos las diferentes patologías infecciosas, mucho mejor, porque hay menos variabilidad en el manejo, menos variabilidad en el uso de recursos y menos variabilidad en lo que vamos a usar en el paciente. O sea que es ideal estandarizar lo más que podamos un paciente. En educación, cada servicio, lo ideal es que sepa cómo está la resistencia bacteriana. No es lo mismo los patrones de resistencia de una unidad de cuidado intensivo, de hospitalización general, de una unidad de urgencias. Son completamente diferentes. Pero lo importante es saber a qué nos estamos enfrentando. Se puede educar al grupo cómo se hace el diagnóstico de diferentes patologías, qué estamos haciendo para el control de infecciones asociadas al cuidado de la salud, la higiene de manos, el cuidado de catéteres, todo esto es bueno que el equipo sepa, que esté enterado. ¿Qué laboratorios vamos a pedir y cómo se deben interpretar? Esto se debe hacer en cada uno de los escenarios. Y la implementación ya viene cuando se va a administrar un antibiótico. ¿Cómo se va a dispensar? Yo formulo un antibiótico y ahí ¿qué sucede? ¿Puedo dispensarlo libremente o necesito una preautorización? Es decir, yo formulo un meropenem, ¿me lo dispensa la farmacia o tiene que estar autorizada por el infectólogo? Esas son formas que vamos a verlo más adelante, cómo, si funcionan o cómo funcionan. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces se está formulando mucho ceftazidime y Bactam. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Está funcionando? ¿Está bien? ¿Está adecuado? ¿Qué recomendaciones podemos hacer? Y por supuesto, eso va de la mano de una evaluación de consumo. Cuando pasamos a evaluar estas estrategias, como ya lo hemos estandarizado, lo hemos vuelto un indicador, podemos tomarlo y, por ejemplo, usar las dosis diarias definidas y los tiempos de duración de terapia, que son ya son indicadores que están preestablecidos. Ahí podemos además cuantificar o medir el número de actividades que hemos tenido, cuántas veces nos hemos reunido, cuántas rondas se han hecho, cuántas actividades de educación se han hecho y qué impacto. Tenemos que mirar qué pasó. Lo que estamos haciendo está funcionando, no está funcionando, nos hace falta. Y ahí viene entonces el plan de mejora. Con indicadores planteamos objetivos y obviamente tienen que ser objetivos aterrizados. Jamás puede decir uno, vamos a llevar esto a 0% de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Por supuesto que no, tenemos que buscar disminuirlo y tenemos que pensar qué acciones vamos a llevarlas a cabo. Por ejemplo, es que la higiene de manos, la adherencia es del 80%. ¿Qué actividades vamos a hacer? ¿Qué necesitamos tomar para poder lograr esa nueva meta? ¿Quiénes se van a encargar de esas actividades? Y miren, esto puede sonar de pronto como muy básico, pero es que es muy importante establecer tiempos, el calendario. ¿En cuánto tiempo lo vamos a volver a mirar? ¿En un mes? ¿En 3 meses? ¿Trimestral? ¿Semestral? ¿Cómo vamos a hacer esa medición? Porque nuevamente, a partir de estos planes de mejora, como ya lo vamos a ver, es que se ve el verdadero impacto. Entonces, ahí viene la pregunta. Cuando uno dice, bueno, ¿será que este programa, esta estrategia la podemos llevar a un equipo de urgencias? ¿A un servicio de urgencias lo podríamos llevar? Y resulta que sí, es más, no solamente sí se puede, sino que se debería. Lo ideal es que sí, por una sencilla razón. Resulta que los PROAs están definidos con 4 Ds, que son de la droga, o sea, del medicamento, la dosis, la duración y el desescalonamiento. Eso es lo que funciona el PROA básico de todas partes, pero en urgencias tienen una D adicional, que es el diagnóstico. O sea que tenemos un mayor impacto. Ustedes se enfrentan a más infecciones que cualquier otro servicio. Es importantísimo. Es donde más volumen, más dispensación de antibiótico, más pacientes infectados van a haber. O sea que necesitamos claramente un PROA acá. Tiene
toda la indicación y tiene toda la cabida. Entonces, llevemos eso que acabamos de hablar, el PROA general, ¿cómo podría ser un PROA en urgencias? Ya adaptándolo al servicio, ¿cómo podría ser? Entonces, primero que todo, buscar qué patrones de resistencia antimicrobiana están viendo ustedes en urgencias. Como ya lo vimos, una cosa es nuestra flora local y otra cosa es la flora comunitaria que ustedes están viendo en urgencias. ¿Qué otras actividades podríamos hacer? Las actividades de educación, enseñarle todas las personas que están en urgencias qué estrategias estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué estamos midiendo, cuáles son las tasas de resistencia bacteriana, estandarizar en la manera de lo posible el cuidado médico. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos armar los protocolos de los pacientes que no van a estar hospitalizados, cómo abordamos una celulitis, qué exámenes vamos a pedir, cómo los vamos a interpretar, qué antibiótico deberíamos iniciar para el paciente comunitario, qué cultivos vamos a pedir, qué biomarcadores en diferentes entidades. Entonces, si es un paciente respiratorio, le pedimos procalcitonina, tenemos procalcitonina, pues deberíamos pedirla. Los test rápidos, ¿qué vamos a pedir? Es decir, nuevamente lo que hablamos desde el comienzo, al estar estandarizando este tipo de enfermedades, la variabilidad es cada vez menor en cuanto a atención y en cuanto a aplicación de antibióticos. O sea, es mucho más fácil. O sea que sí podemos ayudarnos también para la detección de sepsis, el abordaje, cómo lo vamos a abordar en diferentes pacientes, y en esto nos ayuda a que todos en el servicio de urgencias estemos hablando el mismo idioma, tengamos los mismos manejos y tengamos los mismos indicadores. Otro estudio, ¿deberíamos llevar el servicio de PROA al servicio de urgencias? Claro, es el escenario ideal para llevar un servicio de PROA, porque ustedes son los que más pacientes infectados ven. Van a ver muchos más pacientes infectados que el mismo infectólogo. Cuando a mí me pasan un paciente infectado, ya tiene cultivo, tiene diagnóstico, tiene todos los estudios, ya lleva 3 días de antibiótico. Mientras que ustedes van a ver pacientes que no pasan del servicio de urgencias, los que ustedes mismos determinan el manejo agudo, incluso la admisión de ese paciente. Entonces, ustedes son los que más pacientes infectados van a ver que todo el servicio de un hospital. Por supuesto, y pueden tener un soporte institucional, un grupo de intervención para tomar estas decisiones, definir qué biomarcador vamos a pedir, no escoger y pedir todos los biomarcadores, sino que todos estemos pidiendo exactamente lo mismo. Otra cosa, actitudes que ustedes pueden hacer, por ejemplo, es que evitar pedir uroanálisis a todo el mundo, uso rutinario de uroanálisis por costos y que pueda sesgar el diagnóstico. Paciente que no tenga síntomas urinarios, vamos a pedir un análisis, no es necesario. Miren que esas actitudes les pueden ayudar mucho, tanto a ustedes como para hacia dónde vaya el paciente después. El manejo, por ejemplo, de los abscesos mediante un drenaje. Eso todo pasa dentro de urgencias. El paciente, ustedes lo ven, tiene un absceso, consideran que necesita un drenaje, mientras el paciente pasa, radiología lo drena y todo, el paciente no ha llegado a la hospitalización general y gracias a ustedes ya se realizó un drenaje. O sea que estamos tomando determinaciones rápidamente desde el servicio de urgencias y eso ya lo podemos, todo esto lo podemos estandarizar. Fíjense que no es muy complejo porque podemos tomar en algunas patologías ciertas determinaciones claves que gracias a ustedes el paciente pues responde mucho más rápido y nos vamos alejando de ese riesgo de mortalidad. En la celulitis, por ejemplo, no todas las celulitis pasan hospitalización, pero los que pasan o no pasan, ustedes son los que determinan si agregamos, por ejemplo, cobertura para meticilino resistente. Entonces, tenemos 2 tipos de PROA. Traje este artículo en particular porque quería que viéramos las 2 formas de implementarlo. Una de las formas es un PROA restrictivo y el otro es un PROA persuasivo. Y la diferencia son estos 2 caminos. El camino número 1, que sería el restrictivo, es que con ciertos antibióticos están completamente restringidos. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, iniciar un ganciclovir, el ganciclovir tiene que estar autorizado por el servicio de infectología, no necesariamente con una interconsulta. Por ejemplo, una recomendación puede ser una autorización vía telefónica, una llamada.
¿Podemos iniciarlo? Sí, se autoriza por infectología. Un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, ¿vale la pena iniciar? Sí, perfecto. La dosis está igual, listo, eso está muy bien. Pero yo sé que el servicio de urgencias, tener este camino no es tan sencillo porque, volviendo al comienzo, si quiero iniciarle antibiótico rápidamente a este paciente, a veces uno diría, pero es que son las 2 de la mañana, mientras me contesta, de pronto no me contesta, me voy a demorar más. Podríamos tomar un segundo camino, una vía persuasiva, es decir, se inicia el antimicrobiano y después de hacerse la formulación, ahí es donde viene la auditoría y se hace la revisión. Entonces ya con el PROA vamos mirando, ok, mire, de pronto la dosis no es adecuada, de pronto había otro antibiótico que era más indicado en ese tipo de paciente, pero hace parte del PROA, la parte educativa, o sea que el persuasivo es más laxo, pero también podría ser una opción, particularmente en el servicio de urgencias. En este estudio se hizo una evaluación entre los dos tipos de prueba en el Hospital General de Vietnam y lo que se vio es que a medida que ellos iban haciendo en cada cuartil, miren cómo las DDs, es decir, el consumo de antibióticos iba en descenso progresivo, incluso poniendo los dos PROAs, un PROA restrictivo y un PROA persuasivo. En ambas formas de plantearlo, se vio un descenso en el uso de antimicrobianos. Obviamente, el que es restrictivo, pues hay un control mucho más estricto, obviamente el consumo va a ser mucho menor, pero fíjense que en un servicio de urgencias, un PROA persuasivo podría funcionar muy bien. Otro estudio, por ejemplo, este ya es un estudio que evaluó el PROA íntimamente persuasivo, que en un servicio de urgencias funciona o no funciona. Y en este caso lo partieron en 4 fases. En la primera fase, la parte que es como la fase de preimplementación y las siguientes 2, 3 y 4, lo que hicieron fue la primera evaluación, las actitudes de mejora, las acciones de mejora y en ambas fases, en todas las fases se vio que a medida que iba progresando el PROA, el consumo de antibióticos iba disminuyendo. A medida que cada fase iba pasando, fíjense cómo el consumo iba disminuyendo cada vez más. Este PROA, por ejemplo, ya no lo hablaban en cada cuartil, sino mes a mes. Entonces, fíjense que aún así, teniendo un PROA persuasivo, puede funcionar en nuestro escenario. Pero además se vieron otros beneficios de un PROA como este. Y es que la incidencia de infecciones por Clostridium difficile iba disminuyendo a medida que el PROA se iba adoptando cada vez mejor a la institución. Y por supuesto que a medida que iba pasando el tiempo, miren los costos cómo iban disminuyendo. Se disminuyó casi un tercio el costo del paciente para la institución al final de la fase 4. O sea que cumplimos con las metas que hablábamos desde el comienzo y estamos hablando de un PROA persuasivo en el servicio de urgencias. Finalmente, ¿qué hemos empezado a ver cuando se han aplicado estos PROAs propiamente en urgencias, adaptada a cada servicio? Es que miren los resultados de varios artículos, que la conclusión es ¿cuál? La prescripción de antibióticos empezaba a disminuir, prescripción de antibióticos disminuye, incremento de adherencia a las guías, disminución de prescripción de fluoroquinolonas, incremento de adherencia a guías. Es decir, todos estos son cosas que se hacen en el PROA, son acciones que se hacen en el PROA y estamos hablando de un PROA que se hace íntimamente en urgencias. Entonces, para concluir, el PROA, a mi parecer, es altamente necesario en urgencias, porque ustedes están enfrentando una área adicional que es el diagnóstico, es decir, ustedes tienen más trabajo, más dificultad para este tipo de pacientes. Necesitamos un PROA y se puede llevar, sí, sí se puede llevar. Lo importante es contar con un equipo multidisciplinario para lograr todas estas metas. Plantee la estrategia. Si ustedes consideran un PROA restrictivo, fantástico, persuasivo, fíjense que persuasivo incluso puede funcionar muy bien. De pronto en algunas instituciones es mejor empezar con un PROA persuasivo. A veces empezar con unos planes tan restrictivos, muchos médicos pueden sentirse algo limitados en el actuar médico, pero a medida que el PROA va cogiendo fuerza, la gente empieza a ver el beneficio de tener el PROA
tanto para la institución como para los pacientes, incluso para el médico en especial, porque ya se sienten respaldados al colocar un antibiótico. O sea que una de las estrategias puede ser simplemente iniciar un PROA persuasivo y luego, si desean, pues un restrictivo también estaría bien. Pero como vimos en los estudios, independientemente por el camino que ustedes quieran tomar, funciona y funciona muy, muy bien. Por supuesto, cuenten con auditoría constante, miren que lo que esté haciendo esté funcionando, tenemos las actitudes adecuadas, los cambios que estamos haciendo están impactando y por supuesto donde vean los objetivos quedados, planteen siempre actitudes de mejora. Y por supuesto siempre la recomendación final es que ante cualquier duda pues llamen a su infectólogo amigo. Bueno, muchas gracias.